Cuando escuchamos la palabra metamorfosis, casi es imposible no relacionarla con la transformación de las mariposas o la novela corta del escritor y abogado checo Franz Kafka, La Metamorfosis. Narración enmarcada en el género de literatura fantástica. Aunque este género no necesariamente engloba todas las particularidades de la novela, sobre todo cuando lo fantástico nos anuncia que ingresaremos en universos de fantasía habitados por hadas, ogros gigantescos, enanos o fantasmas malignos que coexisten en ciudades utópicas del pasado o del futuro. El texto de Kafka está totalmente fuera de esta descripción porque el mundo donde se desenvuelve Gregorio Samsa es totalmente real. Es la vida de cualquier persona preocupada por mantener a su familia mediante un trabajo, que si se ausenta puede perderlo todo. El lector poco a poco se entera de las vicisitudes de la existencia y del oficio de Gregorio, viajero, vendedor de telas. Asimismo, sabemos que su jefe no lo comprende, que dejaría gustoso ese trabajo, pero su padre tiene una deuda económica con el dueño de la empresa y que de inmediato pediría el pago. Que ante la ausencia de su trabajo, la empresa manda a un supervisor altanero para obligarlo a que cumpla su responsabilidad. Que su familia era un parásito de él, que al dejar de trabajar, la familia busca formas de subsistencia, o que sus padres se niegan a dejar el lugar donde viven para que sus conocidos no los juzguen porque han caído en desgracia, y que cuando Gregorio muere, sus allegados sienten que se han quitado una carga de encima. Redactado de esta manera, nada nos dice que algo esté fuera de lugar. Eso es lo extraordinario de la obra. Aceptamos de inmediato que quien vive los sucesos y desgracias es un insecto en el que se ha convertido Gregorio Samsa en una noche por causa desconocida. Conforme leemos, nos familiarizamos con un ente poseedor de una conmovedora lucidez humana y fraternizamos con él al grado que ni siquiera nos interesa saber la especie a la que ha cambiado. Podría ser una cucaracha, un escarabajo e incluso una cochinilla de humedad, si bien esta no es un insecto, es un crustáceo de tierra. La duda aparece principalmente cuando lo imaginamos sobre su caparazón con el movimiento de sus múltiples patas incontrolables, idéntico a aquellos que hemos visto y que por alguna circunstancia se encuentran en esa posición. Los volteas y salen corriendo a refugiarse, seguro muy agradecidos. Aquí es cuando surge la primera identificación con el personaje. Quisiéramos hacer lo mismo para que deje de sufrir, probablemente no él, sino nosotros. El lector va de la preocupación por el hambre que este ser tiene a soportar con él una vida deplorable a la que ha sido sometido. Así es como nos enteramos que le gusta la comida en descomposición. ¿Cuál fue el contexto familiar y social en el que vivió Kafka? Franz Kafka fue un narrador checo cuyos padres eran judíos, que nació en 1883 en la ciudad de Praga, en donde, como es sabido, en la Europa central había mucha revolución, mucho problema político. Él no se aceptaba con una nacionalidad o no lo aceptaban, ya que lo consideraban alemán, checo, judío en las diferentes partes, entonces siempre tenía un rechazo en cuanto a sociedad. Por otra parte, en cuanto a su familia, fue el hermano mayor de 6 hermanos, 2 que le seguían después de él, varones, fallecieron, de manera que el padre le exigía mucho y siempre hubo problemas con el papá por la manera de desempeñarse en la cuestión económica y todo. Entonces, cuando él creció, además tuvo problemas con sus relaciones amorosas. Las únicas con las que se llevó bien fueron las 3 hermanas, de manera que los diferentes narraciones que tiene son un reflejo de la manera en que vivió, en especial la de Metamorfosis. ¿Cómo se lleva a cabo la metamorfosis en insectos, en especial en mariposas? La metamorfosis es un proceso biológico complejo en donde algún animal pasa desde que nace como huevo hasta llegar a la etapa de adulto, tiene bastantes cambios morfológicos, fisiológicos,
En particular en las mariposas hay un cambio bastante brusco que va desde huevo, pasa por diferentes fases de larva o oruga, de ahí pasa a una pupa o crisálida y finalmente llega a adulto, en donde alcanza el tamaño definitivo y su madurez sexual. ¿Qué actividades realiza la Feliz Iztacala con el Jardín de Mariposas? El Jardín de Mariposas es un espacio abierto, es un jardín urbano. De hecho, el nombre Jardín de Mariposas Iztapapalotl, Izta significa Iztacala o viene de Iztacala y papalotl de mariposa. Entonces, las mariposas de Iztacala. En este espacio estudiamos procesos biológicos, las relaciones que tiene con depredadores, ya sea nosotros o a través de alumnos que pueden hacer sus tesis de licenciatura, pueden realizar también sus proyectos de investigación y cubrir su servicio social. Todos ellos realizan sus diferentes actividades en un ambiente abierto, en un ambiente en el que día a día tienen retos reales, se tienen que estar enfrentando a toda la problemática que existe en un jardín. Además de esto, varios de los animales que ahí se producen se llevan a los diferentes módulos, nos han solicitado diferentes módulos para hacer prácticas de laboratorio o simplemente para mantener el material como un aspecto didáctico. La metamorfosis se presenta en algunos peces, en anfibios, pero sobre todo está más extendida en los insectos y es más drástica. Un ejemplo de ellos ocurre en las mariposas. En ellos, en la larva, no observamos las alas ni dónde se van a originar. Esas se originan hasta la fase de pupa. En la fase de pupa, el organismo se arma totalmente en forma diferente. Es más, cuando pasa de larva a pupa, todos los tejidos se licúan y solamente queda aparato digestivo y sistema nervioso y algunas células de la larva. Y con esos elementos, el organismo vuelve a rehacerse, a hacer una nueva forma. En el libro de Kafka de Metamorfosis, el autor señala que tiene el personaje principal una metamorfosis. Si nosotros quisiéramos saber qué tipo de metamorfosis es, podríamos encajonarla con el tipo de metamorfosis holometábola. Esto es porque él se acuesta como una persona y cuando despierta es totalmente un insecto, ¿sí? En donde cambia de forma, la vista le cambia de alimentación. Entonces, lo que podemos señalar es que Kafka, él se inspira en varios insectos para describir un insecto en su novela, diferente pero con varias características de varios insectos. Ni es cucaracha, ni es un escarabajo, es una mezcla de varios insectos. Y es lo que nos ofrece en su libro de Metamorfosis. El protagonista de esta historia irreal que nos ha conmovido y que hemos dado por hecho que es el mismo Gregorio el que se comunica con nosotros y no el insecto que merodea por las paredes de su habitación, pronto muere de tristeza por el maltrato y el abandono de su familia. Los escritos de Kafka, tan fuera de lo normal y que deambulan entre la teoría de los mundos posibles y el género neofantástico, llevaron a que se acuñara la palabra kafkiano, estableciendo como definición una situación absurda, angustiosa. Entonces, el concepto kafkiano forma parte de una diversidad de significados que abarcan sentimientos, sensaciones, conocimientos, deliberaciones filosóficas y que va desde lo inverosímil a algo completamente razonable. La metamorfosis es uno de esos procesos sorprendentes e increíbles de la vida donde los favorecidos de este prodigio, diríamos de manera metafórica, llevan a cabo un nuevo nacimiento cada vez, una reencarnación continua. En esta nueva existencia, el transformado experimentará diferentes eventos en distintos espacios. Los que se arrastran volarán, los que han estado en el fondo de los estanques se volverán terrestres, los subterráneos escalarán alturas. Esta reciente entidad tiene una frágil complexión corporal, porque en cada muda, huevo, larva, pupa, ocurre un rompimiento de estructuras celulares para dar paso a un flamante cuerpo. Por tal razón, va dejando sus exoesqueletos que lo han protegido durante las etapas pasadas. Si en este proceso natural, que no se interrumpe una vez iniciado, el cuerpo sufre algún percance,
rápido se llenará de hemolinfa, que es la sangre de los insectos. Asimismo, por su condición endeble, mas no enfermiza, estará a merced de sus depredadores sin importar que haya sorteado ya con fuerza heroica varias fases y que esta fuera la última para llegar a su madurez. Así actúa la naturaleza. Podría parecer cruel, pero unos mueren para que otros vivan.